Armonía. Esperanza. Diferencias. Política. Diversidad. Uncuanjo Paye. La última palabra. Tú. Él. Ella. Nosotros. Todos. Porque la última palabra ¡Nadie la tiene! Y con Cumbia para el Mar les damos la bienvenida a La Última Palabra, este programa que busca visualizar, debatir, analizar y pensar a Colombia como un país que tiene diferentes visiones, diferentes posiciones, diferente cultura, un país que puede salir adelante, que puede cambiar y puede ser mejor cada día. Para el día de hoy hemos preparado y analizado y tenemos algunos invitados muy especiales que nos hablarán en relación al gabinete ministerial que presentó el pasado lunes 25 de abril el presidente Santos, el Gabinete para la Paz. Pero antes de eso quiero saludar a mis compañeros de mesa de trabajo, Ronald Flores y Sonia Santana. Muchachos, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. Damos la bienvenida para que se sintonicen el día de hoy con nuestro programa, para que escuchen las diferentes versiones sobre este nuevo gabinete ministerial. Yo les envío un abrazo absolutamente a todos los que nos escuchan. Gracias por esos saludos, muy cordialmente recibidos. Muchas gracias por sintonizarnos y estar con nosotros. Y para entrar en materia quiero hacer dos preguntas, una para Ronald y una para Sonia. Ronald, ¿quiénes fueron los ministros que ingresaron al gobierno? Y Sonia, ¿qué busca el presidente Santos con este nombramiento? Bueno, los nuevos ministros que ingresaron a la parte del gobierno son la doctora Clara López, que ingresó a ser ministra de Trabajo. Ella hace parte del Polo. La doctora Elsa Noguera, por el partido Cambio Radical, que entra a ser ministra de Vivienda. El doctor Luis Eduardo Londoño, que entra a ser el ministro de Justicia y hace parte de la Alianza Verde. El doctor Rafael Pardo, que viene a ser el ministro presidencial, que hace parte de la colectividad liberal. El doctor Gilberto Murillo, que ahora es el nuevo ministro de Ambiente y viene del partido Cambio Radical. Germán Arce, que es el nuevo ministro de Minas y es un gran conservador. El doctor Jorge Rojas, nuevo ministro de Transporte, es del partido de la U. Y la doctora Claudia Lacutir, que es la nueva ministra de Comercio y también hace parte del partido de la U. Bueno, y nuestro presidente le apuesta a un gabinete de la paz, del posconflicto, de la lucha por la equidad, el empleo y la prosperidad. Afirma, el nuevo gabinete es de colombianos que creen como él, que nuestro país no tiene por qué seguir soportando una guerra interna de más de medio siglo. Bueno, aquí se ve que el presidente Santos le apuesta a la región. Los distintos ministros tienen ascendencia regional, entonces digamos que se puede decir que el presidente puede apostarle a que estos ministros se conviertan en los ejes fundamentales para el apoyo del proceso de paz en las regiones. Y también cree que el nuevo equipo va a ser renovado y fortalecido para que puedan cumplir y den transformación al país.
Las encuestas al presidente no le va muy bien, tiene un bajo índice de popularidad y el plebiscito también estaba llevándose hacia el suelo, no tenía una buena favorabilidad para los colombianos. Entra a traer dentro de la terna de ministros a personas que han sido exalcaldes, exgobernadores, es decir, trae una cuota política de votos para que no solamente vengan a favorecer los ministerios, sino para que le ayuden en el insumo del nuevo plebiscito que se está realizando para tener una paz. Gente que conoce la región y sabe cómo son las dinámicas políticas, económicas y sociales dentro de las distintas regiones. Más que eso, trae votos para el plebiscito, porque en 2 años usted no va a arreglar la cartera, por eso era que había dejado a unos ministros desde el primer periodo presidencial y no los quiso cambiar. Las estadísticas no le dan bien en las encuestas de favorabilidad y por eso es que está trayendo a estas personas, porque si usted se pone a estudiar las hojas de vida, que sé que las conoce a cabalidad, son personas que vienen de unos cargos por elección popular. Alcaldía, gobernación, sí señor. Aparte de la doctora Claudia Lacutir, que es expresidenta de ProColombia, pero lleva una experiencia de más de 15 años. Samaria. Sí, por supuesto. Y viene a suceder a la doctora Cecilia López, que es una mujer honorable y que ha hecho un trabajo formidable en las carteras que ha tenido dentro de los ministerios. Pero para profundizar en el tema, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jorge Robledo, que tiene una experiencia en temas políticos, sociales, actualmente senador por el Polo Democrático. Ronald, cuéntanos un poco de él y qué esperamos en la entrevista. Walter, tras el ingreso de la doctora Clara López como nueva ministra de Trabajo, hubo una ruptura en el partido del Polo, y entre ellos el doctor Jorge Enrique Robledo salió a discrepar de por qué la doctora Clara López había aceptado ese ministerio. Entonces que sea él el que nos diga qué es lo que está pasando dentro de la colectividad, si en realidad la doctora Clara López sí habló con su partido, el Polo Democrático, para aceptar este ministerio, y veamos a ver qué es lo que está pasando dentro de esta colectividad, si hay discusión, si no hay, y qué va a pasar el nuevo presidente, y quién puede ser el nuevo presidente. Además que él nos puede hacer una radiografía mucho más amplia y mucho más específica de lo que se puede venir en relación ahora a estos nuevos ministerios y las acciones que ellos pueden emprender en Colombia. Lo que todo Colombia sabe en este momento es que el Polo Democrático no está pasando por un buen momento. Que sea él que nos diga. Doctor Robledo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes. Gracias, doctor. Doctor, en estos momentos hay una división dentro del Polo Democrático tras la elección de la doctora Clara López como nueva ministra de Trabajo. ¿Qué está pasando en el Polo? No, pero yo no veo dónde está la división. Si usted se fija, no ha habido un solo dirigente nacional del Polo que haya respaldado la candidatura de la doctora Clara López. Yo no lo conozco, y si es alguno sería insular. Y si usted mira las opiniones que se han producido al respecto escritas, todos coincidimos en los 3 hechos primordiales. Ninguna dice respaldar esa candidatura, todas señalan que tiene que renunciar al Polo Democrático Alternativo, señalan que si se va o como se fue de ministra actuará a título personal y no nos representa ni nos compromete de ninguna manera, y todos decimos que nos mantenemos en la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. Nadie, ningún jefe nacional del Polo ha dicho que abandonamos esa actitud de oposición. Entonces ella está ya por su cuenta y riesgo, y cualquier decisión que tome no nos compromete. Eso tiene que estar perfectamente claro. Quien diga lo contrario no sabe de qué está hablando. Doctor Robledo, cuando una persona de un partido político quiere ser parte de un gabinete, pues lo primero que tiene que hacer es sentarse con su colectividad, también recibir un aval y escuchar las diferentes discrepancias de lo que hay para llegar a una unanimidad. La doctora Clara López en algún momento se sentó con ustedes para por lo menos hablar sobre el ministerio que el presidente Santos le había encomendado. Ella siempre nos dijo, ¿se acuerdan que hubo rumores, no?, desde que ese nombramiento iba a ocurrir, y ella siempre nos dijo que nadie le había ofrecido ningún cargo, y en esa posición estuvo hasta el último minuto, y ella no se reunió con el Polo para informarnos al respecto ni nada, y el gobierno nacional tampoco nos consultó. Y lo voy a interrumpir, doctor. Esto como, escúchame, sí. ¿Me excusas? Y ella presentó esto como un hecho creado, y ante un hecho creado, todos en el Polo coincidimos que no la estábamos respaldando en esa decisión,
y que tenía que renunciar a la presidencia del Polo y que se iba a título personal y que nosotros nos ratificábamos como partido de oposición al gobierno. Doctor, es más, dentro de unos trinos que la doctora Clara López había escrito en su cuenta de Twitter, manifestó que ella jamás iba a ser parte de los ministerios del presidente Santos, y hoy en día la vemos dentro del Ministerio de Trabajo y también queriendo representar al partido del Polo Democrático. No, esos trinos son ciertos, ella hizo esa afirmación, pero quiero insistir en que su decisión es una decisión unilateral que no compromete al Polo Democrático Alternativo. Lo hemos expresado en todos los tonos, no hay para qué insistir en eso. Está a título personal, le exigimos la renuncia, nos ratificamos en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. No conozco una sola declaración de un solo dirigente nacional del Polo que diga que respalda ese nombramiento y que se sienta representado en el gabinete por la doctora Clara López. Entre otras razón por esto, que es bueno que sus oyentes sepan, es que los ministros en cualquier parte del mundo no se van a los gobiernos con su programa o con el programa, en este caso, del Polo, no. Ella se va a ejecutar el programa de Juan Manuel Santos. Ella se va como una empleada de Juan Manuel Santos, como una subalterna de Juan Manuel Santos. Y eso es clarísimo, y por eso es que la nombra ministra. Va a ejecutar allí las políticas de Santos en el Ministerio del Trabajo, pero además a respaldar todas las demás políticas de Santos, porque ella es miembro del gabinete de Santos, donde se toman las decisiones sobre todos los demás asuntos de la vida nacional. Es más, particularmente en el tema laboral, no olvidemos que el Polo Democrático Alternativo respaldó el paro obrero de hace unas semanas, el del Comando Nacional Unitario, y en este momento tenemos dos agudísimas contradicciones laborales con el gobierno nacional. La primera, de un decreto que sacó en estos días el señor Luis Eduardo Garzón, rabiosamente antilaboral, rabiosamente antisindical, antiderecho de organización de los trabajadores, y ahí estamos nosotros y todo el movimiento sindical colombiano súper estrellado con el gobierno, que viene una reforma pensional, ya dio la orden la OCDE, y esa va a ser una reforma pensional contra los trabajadores colombianos. Luego, que estén tranquilas las gentes que nos oyen, los polistas y los no polistas. El Polo no se ha movido ni un milímetro de su posición, ni un milímetro. Ella tomó la decisión de irse pues al gobierno del presidente Santos, pero esa es la decisión de ella, que repito, no nos comprometen absolutamente nada. Doctor Robledo, buenos días, habla Walter Reina, y teniendo en cuenta esta respuesta que nos acaba de dar, que digamos los ministros se van a título personal sin el programa y a seguir y ejecutar el programa y las políticas del presidente, ¿a qué le apuesta el presidente Santos con estos nombramientos? Pues yo creo que es evidente que el presidente Santos trabaja en primer término, no solo con el nombre del que estamos hablando, sino con los otros nombres, le juega a que los colombianos, a las personas no saben cómo es que funcionan estas cosas. Entonces mucha gente piensa que, por ejemplo, Clara se va con el programa del Polo. Y entonces Santos ahí lo que le suena es, le juega es a reencauchar su imagen, a renovar su capacidad de engaño, a engatusar, ¿cierto? A embolatar a la gente, pero eso pues por supuesto que le va a fracasar, porque en 15 días los colombianos sabrán que absolutamente nada se ha modificado. Esa es la principal razón, y yo creo que hay una segunda razón que es gravísima, y es que Santos sabe muy bien que con esta decisión le hace un daño grande al Polo, crea confusión, crean dudas, nos agrede, intenta dividirnos, pero esto además con un agravante. Esto ya no lo hizo Santos en el 2010 cuando ganó la primera vez la presidencia de la República. Recordemos que el doctor Petro se va del Polo porque hizo un acuerdo con Santos sin consultarnos a nosotros e intentó que el Polo lo nombrara a él, a Petro, presidente del Polo, para ir a desarrollar ese acuerdo con Juan Manuel Santos. Y cuando le dijimos que ni la presidencia ni el acuerdo con Santos, entonces prefirió retirarse de nuestra organización. O sea, este es el segundo atentado, la segunda agresión gravísima de Juan Manuel Santos contra el Polo Democrático Alternativo. De esta manera, el doctor Santos vuelve a mostrar su naturaleza retardataria, antidemocrática, contraria al progreso de Colombia. Doctor Robledo, usted viendo estas transformaciones que hizo con el nuevo gabinete, ¿usted cree que logrará mejorar o dar algunos cambios a nuestro país? Pero para mal, porque es que realmente el gabinete lo monta es para reencaucharse, pero para seguir haciendo lo mismo.
absolutamente nada de fondo va a cambiar. Lo que cambian son las caras de la alta burocracia en los carros oficiales. Y por supuesto, en la medida en que él logre engatusar más gente, probablemente pueda golpear más duro. Inclusive con cosas tan increíbles como estas. Acaba de nombrar de ministro de Medio Ambiente a un personaje que tiene un doctorado, un posgrado, un doctorado en minería a cielo abierto, y que en su hoja de vida pone que trabajó con la Anglo-Gol Ashanti en África, y resulta que las ejecutorias de la Anglo-Gol Ashanti en África han sido reputadas por los analistas europeos como de lo peor, hasta el punto de que esa empresa alguna vez fue clasificada como la peor empresa minera de todo el continente africano y europeo. Estas son las cosas de Juan Manuel Santos, o sea que es clarísimo que ese nuevo gabinete y esto que está sucediendo es para seguir haciendo las malas cosas que este gobierno lleva 6 años haciendo contra los colombianos. Doctor Robledo, en los medios de comunicación y en la mayoría de la opinión se conoce el nuevo gabinete como el Gabinete de la Paz. ¿Qué puede aportar este nuevo gabinete al proceso de paz? ¿En qué lo puede beneficiar o en qué lo puede retrasar y surgir, digamos, algún inconveniente? No, yo creo que esas son afirmaciones demagógicas, porque ¿en qué afecta a este gabinete el proceso de paz? Yo diría que en absolutamente nada. El proceso de paz viene adelantándose, advirtamos que el Polo está de acuerdo con el proceso de paz, lo hemos respaldado desde la independencia, sí, pero hemos respaldado ese proceso y este gabinete no le hace, digamos, nada, no, realmente es una palabrería huera, ¿no? Vana, hueca. Sí, que la dicen, ¿no? Y también dicen que es el gabinete del posconflicto. Y esas son maneras de decir cosas para enredar incautos, pero realmente aquí nada, absolutamente nada nos dice que el presidente Santos va a modificar en nada ninguna de sus políticas fundamentales. Eso no se ve por ninguna parte y no hay por qué tener esperanzas en ese sentido. Doctor Robledo, el presidente Juan Manuel Santos había hecho una convocatoria para elegir el fiscal general de la Nación, una convocatoria que supuestamente iba por méritos, pero que a la hora del té resultó dejando a los que todos los colombianos sabíamos, que es a la doctora Cienfuentes, al doctor suministro Reyes y a Néstor Humberto Martínez. ¿Qué apreciación le merece la terna que el presidente Juan Manuel Santos le dio a conocer a los colombianos? Pues al respecto, 2 comentarios, ¿no? El primero es que la inhabilidad política del doctor Santos es sorprendente, ¿no? Porque este es el único que vive en casa de vidrio y se pone a tirar piedras para arriba, ¿no? ¿A quién se le ocurre inventarse un falso concurso, un sainete, para al final poner a los mismos 3 que había pensado poner desde el principio? Eso realmente le hizo otro daño grande a su imagen, porque quedó como una persona que carece de toda seriedad cuando se inventó esa pantomima y salió con la terna con la que terminó saliendo, después de que tantos colombianos de bien pensaron honradamente que de verdad iba a haber un concurso cuando nunca lo hubo. O sea, esta es una actitud lamentable del doctor Santos. Pero además la terna, fuera de ser a mi juicio mala toda, tiene una particularidad que a mí me ha parecido extremadamente grave, ¿no? Y es la inclusión en la terna del doctor Néstor Humberto Martínez, quien muy seguramente va a ser escogido como fiscal general de la Nación. ¿Y por qué esta actitud del Polo? Porque es una posición del Polo contra esa inclusión, porque es que resulta que el doctor Néstor Humberto es uno de los más exitosos negociantes del derecho en Colombia. Él es un abogado que como hombre de negocios le ha ido supremamente bien. Es abogado, por ejemplo, del primer banquero de Colombia, de buena parte de los negocios de los grandes cacaos, de las transnacionales, inclusive acaba de ser nombrado agente en Colombia de la primera o la segunda transnacional de abogados del mundo, que se llama la ADL Piper. O sea que aquí lo que está haciendo el doctor Santos es entregarle la fiscalía a un abogado de transnacionales, ¿sí? Y esto es absolutamente inaceptable, porque es que una cosa es lo democrático, que tiene que ver con el gobierno del pueblo, y lo otro es lo plutocrático, que tiene que ver con el gobierno de los ricos, en este caso de los súper recontra ricos. Entonces, que el fiscal de Colombia termine siendo un hombre de los negocios de las transnacionales, pues es una cosa absolutamente inaceptable. Este es el tipo de inmoralidades y de desenfoques políticos en los que cae Juan Manuel Santos, casi que seguramente sin darse cuenta, ¿no? Porque en su despotismo y en su actitud de hacer lo que se les da la gana y atropellar los más elementales, sentimientos democráticos de la población,
van procediendo inclusive con el tono de, bueno, ¿y qué? Yo mando aquí, es que ustedes no saben quién soy yo hago lo que me dé la gana, yo soy el presidente, y entonces es capaz de hacer una desproporción como esta, de haber nombrado a este personaje o haber incluido a este personaje en la terna de la que estamos hablando. Doctor Robledo, antes de terminar nuestra entrevista, quisiera preguntarle qué va a pasar de ahora en adelante con el Partido del Polo, qué cambios va a tener y cuál va a ser el nuevo presidente. A ver, en relación con las políticas fundamentales, ningún cambio. Seguimos en la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, seguimos al lado de los trabajadores, de las gentes sencillas, seguimos defendiendo las causas populares, los asuntos del medio ambiente, de la educación, de la salud, seguimos oponiéndolos a los TLCs que tanto daño le hacen al agro y a la industria nacional, seguimos luchando contra la corrupción, o sea, todo lo que siempre hemos sido seguirá absolutamente igual. Y viene el proceso de elegir un nuevo presidente del partido, eso está arreglado en el Polo, hay unos estatutos que dicen cómo en casos como este, en que un presidente renuncia por cualquier razón, pues se inicia un proceso de reemplazarlo, y eso pues incluye conversaciones entre todas las personas, y ahí estamos mirando, pero yo espero que pronto pues le demos la noticia al país de que hay un nuevo presidente o presidenta de esta organización, y bueno, y seguimos como si nada, nos hace daño esto, porque, repito, crea confusión, crea inclusive desazón, crea enredos, etcétera, pero digamos que en lo que tiene que ver con nuestra actitud, digamos que absolutamente nada cambia. Sí, hay un presidente que se va, una presidenta que se va, y un presidente que llega a seguir desarrollando las labores del partido. Doctor, ¿quién tiene la última palabra en el caso de los ministros y quién tiene la última palabra en la terna del fiscal general de la Nación? Pues realmente ahí no hay últimas palabras, cada colombiano, cada sector político, civil o lo que sea, pues tiene sus opiniones y hay valoraciones distintas. A unos les podrán parecer las cosas de una manera, a otros de otra. Eso son cosas en general respetables, pero bueno, la nuestra, digamos, está fijada con claridad. Y en relación con la terna del fiscal, pues la decisión la toma la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia no se una a la idea de que lo que es bueno en Colombia no son las actitudes democráticas, sino las plutocráticas. Esperemos que aquí no sigan concentrando el poder en manos de unos muy pocos, y que además le den a esos muy pocos el inmenso poder de la Fiscalía para usarla como un garrote en beneficio de cualquier idea, por desproporcionada que ella sea. Yo quiero enfatizar que no es solo el criterio plutocrático, sino es lo plutocrático y en la Fiscalía, con el poder descomunal que tiene esa institución, que como ya hemos visto puede ser utilizado de la manera más abusiva y arbitraria en contra de cualquier colombiano. Gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Hasta una, Dios mediante. A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes. ¿División o no en el Polo Democrático, Ronald? Y bueno, el doctor Robledo nos decía una frase o una acotación muy importante, que es que la doctora Clara López se va no con las políticas del Polo Democrático, sino a seguir y a ejecutar el plan de gobierno que tiene el presidente Santos. ¿Qué opina sobre eso, Ronald? Claro que sí. Cuando usted hace parte de un movimiento político, pues primero usted está siguiendo las políticas de lo que está pasando en esa colectividad. Es decir, la doctora Clara López tiene que ser leal a lo que está pasando en el Polo. Aquí hay una división completamente ya diferente y un cambio de papeles. Ahora la doctora Clara López, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pasa a ser su jefe por encima de lo que sea. Es decir, tiene que obedecer a lo que le diga dentro de los ministerios. Esa es la gran discrepancia que tiene en estos momentos el doctor Robledo, porque ya no va a ser lo que la ideología de los militantes del Polo le quieran hacer llegar al presidente Santos dentro de esa oposición, sino que la doctora Clara López tiene que ahora regirse a lo que diga su jefe, el doctor Santos Calderón, que le manda a hacer una mejor ejecución de la cartera o hacer otras cosas que tiene dentro del ministerio. Pero viene a haber una ruptura. El presidente Santos quería unir al Polo Democrático, pero ahora vemos que hay algo completamente diferente. Hay una ruptura por completo dentro del sector. El doctor Robledo dice que siguen la oposición, que respetan la decisión de la doctora Clara López, que es personal, sí, y no compromete, digamos, los intereses o las ideologías o la posición, mejor, que tiene el Polo Democrático en relación al gobierno del presidente Santos, que es una decisión personal y que, bueno, que espera que haga un buen ministerio, pero que muy probablemente deje la presidencia del Polo Democrático. Y la pregunta es,
¿Sale Clara López del Polo Democrático o continúa siendo miembro del Polo? Se va a retirar sin duda alguna. Es más, ella salió a dar unas declaraciones en las cuales aducía a que su amor por el Polo, por su partido político es grande, pero su amor por los colombianos es muchísimo más grande. Es decir, le está dando un discurso a los colombianos de que va a trabajar por ellos desde la cartera de trabajo. Pero seguimos manifestando lo que decía el doctor Robledo. Ellos, aunque tienen discrepancias con el gobierno, con el doctor Santos, en lo único que se unen para decirle sí al presidente es para los temas de paz. Sea lo que sea, el Polo Democrático sigue acompañando el proceso de paz, así la doctora Clara López esté dentro de los ministerios o no esté dentro de los ministerios. Bueno, hay que esperar qué pasa con estos movimientos y estas discusiones que hay dentro de los partidos, porque no solo el partido Polo Democrático, también el Partido Verde, y hay otros partidos inmiscuidos ahí en esta discusión. Precisamente también porque tampoco le gustó la elección del doctor Jorge Londoño, ministro de Justicia, se haya dado, porque los partidos de oposición decían que no iban a pertenecer a ningún puesto dentro de ese gobierno. Entonces dentro de ellos salen ciertas declaraciones, salen ciertas discrepancias, ciertas inconformidades, pero de una u otra manera hay algo que une al Polo Democrático y a la Alianza Verde dentro de esas discrepancias, y es el proceso de paz. Pero sin duda lo que realmente importa es que Colombia marche y que todos los cambios sean para bien de nuestro país y no que vayan disfrazados o vayan tintados de intereses. Eso es lo que importa en Colombia. Doctora Angélica Lozano, muy buenos días. Buenos días. Doctora Lozano, gracias por acompañarnos en su espacio de casa de estos micrófonos. ¿Cómo está? Muy bien. Doctora Lozano, nos han comentado y lo que ha salido a los medios de comunicación y las diferentes discrepancias de la colectividad de la Alianza Verde es porque hay una división con el doctor Jorge Londoño por la terna ministerial que se ha presentado. ¿Qué tenemos que decir de ello? El señor Jorge Londoño es un gran amigo, es una persona a la que afiamos, queremos, reconocemos, fue gobernador exitoso en Boyacá, senador del Partido Verde hace unos años, de modo que por él tenemos aprecio, respeto. La discrepancia está gran parte del Partido Alianza Verde, la mayoría no quiere ninguna participación en el gobierno, no quiere entrar, no quiere asumir ningún ministerio porque no tenemos compatibilidad con el grueso de las políticas del presidente Santos. Nosotros nos sentimos muy cómodos apoyando sinceramente y firmemente la paz, pero no necesitamos ni queremos un ministerio porque nosotros rechazamos la política económica, social, la corrupción rampante que promueve el mismo presidente con su esquema de gobierno. Entonces, esa es la discrepancia. Total respeto y aprecio por Jorge, pero el ministerio lo asume a título personal. No nos representa, no compromete al partido. Seguimos aquí en oposición en casi todos los temas y en apoyo firme a la paz. Gracias. Claro que sí, doctora Lozano. Bueno, no hay una discrepancia dentro del partido, pero entonces al momento en que el doctor Londoño... Bueno, doctora, entonces en el momento en que el doctor Londoño empiece a llevar a su grupo de personas dentro del ministerio, el movimiento del partido y la Alianza Verde, ¿qué posición tendría que tener cuando se empiecen a hacer estos nombramientos por parte del doctor Londoño? De una u otra manera, él los está representando. Personales. Mire, él es un hombre que queremos, que apreciamos, que respetamos, pero él no compromete al partido, él no nos callará, no nos pone en las filas de la Unidad Nacional, él manejará su entidad y su responsabilidad de acuerdo a su criterio profesional, y la Alianza Verde hará lo que ha hecho con los ministros de Justicia, apoyar lo sensato, mejorar los proyectos y hacer oposición y crítica sana y oportuna a lo que vemos mal en esa cartera, pero él manejará como persona, como lo incluyó el presidente, que a título de Boyacá, él es un líder de Boyacá, y no compromete en la Alianza Verde. Esa es la incomodidad que hay, pues que obviamente se presta para esa interpretación. Pues no negamos, estamos divididos y la mayoría del partido no comparte esa decisión, por tanto no es una decisión del partido, es él como persona que no lo podemos ni amarrar ni impedir su desarrollo profesional. Doctora, nosotros conocemos los colombianos su talante
alzamiente de voz, su preocupación por la corrupción, por las discrepancias de lo que pasa en el país, siempre en pro de mejorar este Colombia que todos queremos. Entonces, dentro de esta discrepancia que se está presentando, ¿quiénes fueron los que decidieron que el doctor Londoño sí fuese ministro? Porque de una u otra manera, pues también se tiene que regir bajo unas políticas que hacen parte de su partido. ¿O él no quiso consultar con nadie la decisión? Lo decidieron el presidente, que le propuso ministro, y el doctor Londoño, que aceptó ser ministro. Es como cuando el dueño de la emisora te propuso trabajo, él te ofreció, no junta de edificio, ¿sí? Tú no fuiste a la decisión de ideas, venga, les consulto si acepto ese cargo. Eso pasa, él es una persona con un desarrollo profesional, una buena hoja de vida, y él pertenece, ha sido parte del partido, pero él no nos consulta sus decisiones personales, así como el partido se ha expresado que es persona natal y ejerce su cargo y su trabajo, pero no nos compromete a nosotros, no es una decisión colectiva, es una decisión personal de él, entonces lo respetamos, pero pues no nos compromete públicamente, y seguiremos en la oposición al gobierno Santos y apoyando las cosas positivas como el proceso de paz, que no tiene que ver con ese ministerio, eso ha sido nuestra actitud desde siempre. Doctora Lozano, respecto al gabinete ministerial, ¿usted qué piensa sobre los cambios que hizo el presidente? Ya que pues hizo diferentes reformas en algunos partidos, con algunos personajes. ¿Usted qué piensa sobre eso? Pues miren, por ejemplo, la salida del ministro era más que urgente y necesaria, fue tardía. Una buena persona, un buen hombre, un buen profesional, el señor Vallejo, pero ni idea, y lo primero que debe tener un ministro es conocimiento de su cartera, y él es una buena persona, excepto en otros campos, no en el ambiente. Así que yo celebro su salida, lamento que haya sido tan tarde, lamento que se quede en el gabinete Cárdenas, el ministro de Hacienda. En general recibo con respeto los nuevos nombres que vienen de regiones, no los conozco personalmente, entonces no puedo descalificarlos, pero es un buen paso que haya gente de las regiones. Era un gabinete muy blanco, bogotano, cachaco, universidad privada. Entonces celebro la gota de diversidad que llegó. Personas, ellos Santos gobierna con su gente, entonces nos presenta, le haremos oposición y apoyaremos las cosas buenas. Doctora Lozano, ¿usted cree que este será un buen equipo para lograr diferentes transformaciones en nuestro país? Ojalá, a todos conviene que a ese le vaya bien. No creo que puedan hacer milagros, porque si la política económica, la política social, energética, mineral sigue siendo la misma, pues ahí no pueden revertirla, pero por el bien de Colombia, por supuesto que ánimo, y espero que les vaya bien, y aquí estaremos para apoyar a lo bueno y criticar lo que sea necesario, pero por supuesto que aunque yo no apoye a Santos y su gobierno, pues éxitos, ni más faltaba yo hacerle fuerza o desear el mal para nuestro país. Yo quisiera retomar, hace un momento hablábamos sobre el proceso de paz. ¿Qué apoyan desde la colectividad y qué le critican al proceso de paz? Apoyamos todo el proceso de paz, con toda la complejidad que tiene. Parar la guerra es un imperativo ético. Hay 15 millones de colombianos padeciendo el atraso porque el Estado ha gastado sus recursos en una guerra que le beneficia a los que venden armas, pero esos recursos deben irse a inversión social y a desarrollo. Entonces apoyamos el proceso de paz con todas las complejidades y dificultades. Lo fácil es seguir la guerra, lo difícil es este proceso complejo que ha avanzado en La Habana y que creo que está en un mundo clave ya sobre detalles de desarme, desmovilización y reincorporación de las personas que van a dejar las armas para parar esta guerra que solo deja atrás. Doctora Lozano, estamos hablando de las salidas y ahora se presentaron hace unos días la supuesta terna para el fiscal general de la Nación, que fue todo menos por méritos. ¿Qué nombre le merece que dentro de la terna esté el doctor Néstor Humberto Martínez? Lo primero es recordarle al público, a los oyentes, que esa elección la hace la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo respeto su autonomía, confío en su decisión y la respetaré, por supuesto, gústeme o no. Entrados en materias, yo creo que en la Fiscalía necesitamos a una persona tranquila, sin apetito político, sin voracidad, locuacidad mediática, es decir, alguien que corrija el rumbo. El fiscal Montalegre, en mi opinión, se excedió, se volvió más político, desató política criminal del ciudadano de a pie, al que le roban en su barrio, en su casita, y se dedicó a grandes anuncios y polémicas públicas que no le sirvieron a la justicia, incluso no le sirvieron a él. Entonces, lo primero es eso, que venga alguien tranquilo, que le baje el volumen a meterse en todo, que tiene mucho trabajo y se concentre en él. Yo creo que la doctora Mónica Cifuentes y Jessy Ramírez tienen ese perfil, esa tranquilidad, esa ecuanimidad que le daría garantías
a todos los colombianos. No tienen agenda política, es decir, no hacen parte de ninguna campaña presidencial, no tienen unos conflictos de interés, no son empleados de los grandes intereses económicos, que son los defectos que le veo a Néstor Humberto Martínez. Es una persona brillante que yo respeto su trayectoria exitosa en el mundo privado de los negocios. Colombia necesita muchos empresarios fuertes y pujantes, pero no en la justicia. Y pues él ha sido el abogado de una de las multinacionales más grandes, su propia firma de abogados, y lleva los intereses desde el galeón San José, el galeón sumergido en el mar, hasta los azucareros, pasando por los dueños de los bancos, por los dueños de los canales, y yo creo que no le conviene la justicia a esos cosas de intereses. Mire todo lo que pasó con la salud COVID, porque era cliente de Montealegre. Entonces yo creo que nos conviene una persona, un buen abogado, con enfoque de derecho penal, porque es que la fiscalía no es para el derecho comercial, no es para accionar empresas. Entonces yo por supuesto quedaré tranquila si por primera vez no, ya fue Vivian Morales fiscal, quedaré tranquila si es Mónica Cifuentes o Jessy Reyes el fiscal. Doctora Lozano, antes de terminar, ¿quién tiene la última palabra en estos ministerios y en la terna para el fiscal general de la Nación? La terna del fiscal lo escogerá la Corte Suprema y yo desde aquí con total respeto acataré de buena actitud ciudadana su decisión, respetaré su autonomía y pues si ya di mi opinión, prefiero a dos candidatos no a los otros. En los ministerios todo lo no y todo malo depende del presidente Santos, él es el que da la línea, él es el que da el jefe, él es el que delega, entonces esperemos y por supuesto todo lo mejor para este equipo, pero en el gobierno el que manda es el presidente, los ministros hacen caso. Doctora Lozano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los colombianos, sin duda alguna, le tienen un gran aprecio porque usted y su colectividad, especialmente su trabajo, ha sido de una representante puntual, de una representante que ha trabajado por Colombia y especialmente que lleva a cada colombiano en el corazón. Gracias por su trabajo, doctora Lozano. Muchas gracias a ustedes por vigilar, controlar, échenos el ojo a congresistas, a los congresales, exijan porque a nosotros nos pagan con sus impuestos, les exijan rendición de cuentas, en qué andamos, qué hacemos y sanciónennos el voto, castíguennos con el voto si no les gusta el trabajo. Doctora Lozano, hasta un adiós mediante. Muchísimas gracias. La doctora Angélica Lozano nos hacía una radiografía bien importante, nos daba una reflexión al final que nos decía, es bonito y es bello que ustedes vigilen, que fiscalicen, que nos castiguen con el voto y que nos pidan cuentas regularmente a esos funcionarios políticos que no están cumpliendo bien y a cabalidad sus funciones. Mire, también nos decía algo muy importante la doctora Lozano. El presidente Juan Manuel Santos le quiso hacer creer a los colombianos que de una u otra manera iba a haber un fiscal que iba a ser escogido por méritos, pero los méritos en los cuales fue escogido, se está llevando el proceso para escoger el fiscal, son los méritos de la mermelada, sin duda alguna. Doctora Cifuentes, sabíamos que iba a quedar. El doctor Jessy Reyes, sabíamos que iba a quedar. El doctor Néstor Humberto Martínez, sabíamos que iba a quedar. A lo que manifiesta la doctora Lozano es que haya un fiscal coherente, un fiscal que no haga politiquería, un fiscal intachable, un fiscal honesto, un fiscal que en realidad se ponga la camiseta por los colombianos, pero no para impartir politiquería, sino para impartir justicia. Un fiscal que luche contra la corrupción, que luche contra la delincuencia organizada, que apoye el proceso de paz y la justicia, que haya verdad, justicia y reparación, como lo dicen. Mire, yo nunca escuché un comentario positivo del exfiscal, el doctor Eduardo Montealegre, porque más que decir que haya hecho persecución o no, se encargó de hacer lo que al presidente Juan Manuel Santos más le gustaba y le pasó lo que le ha pasado a ciertos ministros. Salen del ruedo al Twitter es para defender al presidente Juan Manuel Santos, pero jamás para demostrar qué han hecho en sus carteras, qué han ejecutado, qué han hecho con el presupuesto nacional para decir Colombia está avanzando por buenos caminos, está avanzando por buenos pasos. La doctora Lozano decía algo muy importante y es que el fiscal en el último tiempo se dedicó a hacer más política que justicia. Sin duda alguna, es más, no se le haga raro verlo en una terna presidencial en los próximos 2 años. Sorpresa nos puede dar y no es tan descabellado. Toca esperar cómo se sigue moviendo la agenda política en Colombia. Así es.
Doctor Arias, es un gusto tenerlo en esta su casa. Los oyentes y toda esta mesa de trabajo lo recibe con un gran saludo. Hablábamos hace unos momentos con el doctor Robledo y hablábamos sobre las discrepancias de lo que está pasando en el polo sobre el nuevo ministerio de la doctora Clara López en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué podríamos decir que está pasando en esta división de la colectividad del polo democrático? Pues mire, Clara López Obregón, toda su vida política ha sido una persona autónoma e independiente, que se afilió al polo democrático. Para llamarlo coloquialmente, como incluso en círculos sociales se le dice, ella es la niña bien del polo. Ella pertenece a la rancia aristocracia bogotana. Su familia, sus papás, son incluso mucho más cercanos a la familia de Juan Manuel Santos que a la familia de Jorge Robledo. Estoy hablando de los apellidos y de su educación. Esto que le acabo de decir significa que ella estaba mucho más cercana a el poder desde la burocracia y la burguesía que desde las dinámicas sociales del trabajo de base. Ojo, esto no significa tampoco que, digamos, en algún momento ella no haya militado consistentemente e ideológicamente desde la izquierda, todo lo contrario. Ella hizo un ejercicio de faccionalismo dentro de su poder político y su poder ideológico y se trasladó hacia la orilla de la izquierda siendo de las élites. Es algo muy cercano, muy similar a lo que le pasa a Antonio Caballero, el columnista. Sin embargo, la gran diferencia es que Antonio Caballero ha sido coherente entre lo que dice y lo que hace. Lo que sucede con Clara López Obregón es que no fue coherente entre lo que dice y lo que hace. Si por el polo democrático llueve, por la Alianza Verde hay una cascada súper grande de problemáticas y también unas rupturas por el nombramiento del doctor Londoño, porque algunos de la bandera verde están en contra de que también haga parte del ministerio de Juan Manuel Santos. ¿Hay alguna relevancia en este nombramiento y qué división también está presentando en este momento la Alianza Verde con el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, el doctor Jorge Londoño? Pues mire, yo creo que no es de algunos. Yo creo que todos el cuadro directivo de la Alianza Verde está en desacuerdo en que Londoño haya aceptado ser ministro por parte de la colectividad, por parte del partido Alianza Verde. Es decir, no hay ninguno de los miembros del cuadro directivo de la Alianza Verde que apoye que Londoño lo sea. Es más, Londoño es mucho más cercano a Peñalosa que a cualquiera de las personas del cuadro directivo de Alianza Verde. Me estoy refiriendo a Claudia López, a Angélica Lozano, a Antonio Navarro. Eso significa que ellos incluso ya desconocieron públicamente que esta persona me refiero al señor ministro Londoño, lo represente en el gobierno. Esto es, digamos, no tan grave como lo que sucede en el polo democrático, porque pues, en el caso de Clara López ella era la presidenta, en el caso de Londoño es una persona que estuvo militando en el Partido Verde, que ha trabajado desde las dinámicas electorales del Partido Verde, pero siempre muy cercano, a Enrique Peñalosa. Yo quisiera preguntar, doctor, ¿cómo puede afectar este cambio y la salida de la doctora Clara López al polo democrático? Pues mire, el tema de la salida de Clara López aún no es muy claro. Ahí sí, en este caso, muchas facciones del polo que están reclamando, incluso están exigiendo que Clara López sea expulsada del partido. Y no son cualquier facciones, son facciones dirigidas incluso por el mismo Jorge Enrique Robledo, por senadores y por representantes a la Cámara, y hay otra facción del polo democrático que dice que ella simplemente debe dejar la presidencia del polo y debe funcionar como un miembro más de la colectividad, pero sin ningún tipo de ejercicio en cargos directivos del partido. ¿Cómo lo va a afectar? Pues va a ser preponderante. ¿Por qué? Porque lo que sí es muy claro es que un ministro llega a ejercer la cartera no con una agenda propia. Puede llegar a tener derroteros y puede llegar a tener lineamientos propios, pero llega a ejecutar las políticas del gobierno, del presidente. Entonces, pues Clara López lo que va a hacer es eso, va a hacer un ejercicio desde las dinámicas y la apuesta que tiene el presidente en el Ministerio de Trabajo y no lo que tiene el polo para el Ministerio de Trabajo. Esto
que le acabo de decir se traduce en lo que muy seguramente serán las presidenciales, y es que el polo democrático abiertamente va a llegar dividido a las presidenciales. Jorge Enrique Robledo muy seguramente pensaba que su mayor competidor en la izquierda colombiana para las próximas elecciones a presidente iba a ser solamente Gustavo Petro, que a veces dice que sí, a veces dice que no, pero muchas personas creen que sí se van a lanzar las presidenciales. Pero con este tema de Clara López, lo que sí queda abiertamente demostrado es que el tigre lo tenía dentro del partido. Es decir, Clara López muy seguramente va a jugar sus cartas para poder ser la candidata de la izquierda en las próximas elecciones, con un guiño de presidencial y un guiño del presidente que muy seguramente podría llegar a apoyarla en una coalición a fuerzas del centro democrático. Entonces creo que el polo democrático, a pesar de que algunos representantes lo nieguen, sí está entrando en una división profunda, porque su máximo representante, es decir, el presidente de su colectividad, pues se va a las toldas del gobierno en los últimos 2 años y medio, y deja al polo democrático en una férrea posición fragmentado. Hablando de este tema del polo, ¿quién puede asumir las riendas del polo democrático tras una posible salida de la doctora López? Pues mire, el líder mediático del polo democrático ha venido siendo Jorge Enrique Robledo, y eso no va a cambiar y no iba a cambiar a pesar de que Clara López fuese la presidenta nominalmente. Entonces, con respecto a su pregunta, muy seguramente Jorge Enrique Robledo va a asumir de pronto una presidencia colegiada de la colectividad hasta que no se haga la convención del partido. En la convención del partido ya hay rostros. El senador García del Valle del Cauca, es una persona que fue en este momento, con esta crisis de Clara López, fue uno de los primeros que salió a pedir la expulsión de Clara. Entonces, este tipo de personajes en una convención del Partido Polo Democrático próximamente podría llegar a ser los presidentes nominales. Yo no creo que Jorge Enrique Robledo sea presidente nominal, es decir, presidente nominal me refiero a presidente titular de la colectividad, porque él tiene otro tipo de labores como senador y está preparando su candidatura presidencial. Eso significa que él no sería el presidente el que firma, no sería el presidente el que firma dentro de la colectividad, pero sí el presidente mediáticamente, el que arrastra la colectividad en términos de opinión pública. Eso finalmente puede llegar a significar todo lo que, en términos de resumen de lo que le acabo de decir, que el presidente del Polo Democrático mediáticamente va a seguir siendo y va a tener aún más poder Jorge Enrique Robledo. Pero nominalmente bajo un presidente colegiado, una presidencia colegiada de varios representantes o senadores, o Alexander López o Alirio, el representante de la Cámara por Bogotá, que también tiene una fuerza muy importante dentro del polo, está Navas también, pero no sé si alguno de ellos tenga la fuerza suficiente en términos de cohesión del partido para ser solo. Por eso creo yo que podría ser una presidencia colegiada. Doctor Arias, después de haberse pronunciado el 25 de ese mes el cambio de gabinete, ¿usted cree que es un gabinete para la paz? ¿Qué le aporta este nuevo gabinete a ese proceso y especialmente a cada uno de los colombianos, que vemos que en las encuestas no le va muy bien al presidente de la República, pero tampoco le va tan bien a cada uno de sus ministros? ¿A qué se la juega el presidente con ese cambio ministerial? Pues mire, el cambio de gabinete, pues yo creo, es más, primero que todo yo no hablaría de un cambio de gabinete. Aquí hay unas modificaciones parciales en el gabinete, estratégicas algunas en términos de poder político y otras en términos de representación mediática de ese cambio. No se puede hablar de un cambio de gabinete total si no salió más de la mitad del gabinete. Ahora bien, en términos de lo que el señor presidente salió a decir en los medios que era un cambio de gabinete o el gabinete para la paz o el gabinete del posconflicto, desde el discurso uno puede llegar a decir que sí, que es el gabinete del posconflicto, en la medida que tenemos un ministro afrocolombiano que tiene una representación importante para las comunidades afro. Es quizá lo mejor del cambio de este gabinete sea este ministro afrocolombiano que llega a la cartera de medio ambiente, pero en términos ya mucho más profundos, en términos ya de fondo y no de forma,
Yo no creo que sea un gabinete para la paz, yo creo que es un gabinete para ajustar cargas desde las dinámicas regionales que estaban exigiendo mayor representatividad, y no necesariamente esas dinámicas regionales con mayor carga de representatividad significan que sea el gabinete para la paz. Si usted se fija atentamente, pues Clara López, yo creo que la llegada de Clara López al gobierno, si bien puede llegar a ser una facción de algunos sectores de la izquierda que puedan llegar a apoyar aún más el proceso de paz, pues el proceso de paz ya estaba apoyado por muchos sectores del Polo Democrático. Creo que la jugada de Clara López es de Clara López. El ministro de Justicia con Londoño, yo no creería que es un llamado al proceso de paz. Es más, si usted se fija en la dinámica coyuntural de este cambio de gabinete, no ha generado nada de paz. Al contrario, ha generado controversia, ha generado polémica, ha generado disgustos entre los partidos. El Partido Verde ha salido a decir férreamente que sigue en oposición. El Polo Democrático se alzó en armas y dijo exactamente lo mismo. El Partido Liberal está absolutamente molesto porque no tiene una representatividad fuerte dentro de los ministerios, a pesar de que si usted empieza a mirar la filigrana del gabinete y de una serie de entidades como el DNP, como el Ministerio de las TIC, pues sigue teniendo una representatividad del Partido Liberal. Entonces yo no creería que sea un cambio de gabinete para el posconflicto o para la paz. Yo creo que es un cambio de gabinete para paliativo, para un tema en el cual al presidente lo estaban tildando de tener un gabinete muy bogotano, muy cachaco, y con esto se le da jugada y se le da entrada a las regiones, y eso también se evidencia con el ministro de Transporte, que fue alcalde de Manizales. Doctor Arias, ¿usted cree que con esa nueva conformación para el gabinete se van a lograr varias transformaciones para el país, o qué es lo que viene? ¿Cuál es el futuro para Colombia en este momento? Digamos que de los nuevos ministerios, el que podría llegar a generar un tipo de cambio fundamental o digamos un punto de giro importante será el Ministerio de Justicia, ya que el nuevo ministro Londoño entra a jugarse unas cartas importantes en la Corte con la diligencia de fiscal, en la elección del fiscal. El Ministerio de Trabajo, lamentablemente, desde Lucho Garzón, es un ministerio anodino, que no sabe a nada, no huele a nada, no tiene unas transformaciones fundamentales en la estructura y en las dinámicas y en las políticas regulatorias del trabajo en Colombia. Es decir, muy seguramente Clara, a menos que haga un ejercicio mediático muy fuerte, que muy seguramente le va a construir su imagen pública y no a generar una política pública desde el Ministerio de Trabajo, va a también ser exactamente lo mismo. El Ministerio de Comercio Exterior pues va a generar un ejercicio de continuidad. La doctora Lacutir viene a continuar una muy buena labor que está llevando la doctora Cecilia. El Ministerio de Medio Ambiente es un ejercicio mucho más mediático y representación para los afrocolombianos, como le mencionaba, porque en términos de poder, de ejecución presupuestal y de oxígeno a los partidos en términos burocráticos, pues también es muy limitado. Muy seguramente en el Ministerio de Medio Ambiente puede llegar a jugar algún tipo de rol alrededor de las licencias mineroenergéticas, en la medida que el nuevo ministro sí es un experto en temas de medio ambiente, no como Gabriel Vallejo, que poco y nada sabía. Entonces yo creo, con este resumen detallado, que no va a haber unos ejercicios de cambios estructurales fuertes en estos 2 años y medio en la reputación del gobierno nacional. Muy seguramente, como le digo, va a oxigenar a las regiones, va a generar una percepción de que se entiende y se ve más en las regiones. Yo me adelanto de pronto a no sé si es una pregunta que ustedes tengan, pero es algo que la gente no ha visto y no se ha visto muy mediáticamente, y es el nuevo ministro consejero para las comunicaciones. Es una persona que viene del diseño de estrategias de comunicación y reputación pública y dinámicas mediáticas, que ha llegado a trascender la esfera nacional. Ha sido asesor de presidentes, ha trabajado con la oposición venezolana fuertemente, ha sido asesor de multinacionales que llegan a Colombia. Entonces yo creo que desde las comunicaciones y cómo se comunica el quehacer diario del gobierno puede llegar a verse la transformación que usted me pregunta, no desde los gabinetes mismos, es desde cómo se comunica lo que están haciendo.
que creo que era uno de los grandes errores del gobierno. Esto puede ser una jugada para subir, digamos, y posicionar la imagen del presidente Santos, que estaba un poco decaída. Sí, digamos que efectivamente los cambios siempre generan una renovación. Además falta un cambio supremamente importante, que es el de la canciller, que pues se le va a dar una sepultura de primera clase, es decir, ella va a salir próximamente y no va a salir en toda la cochada que salieron todos los ministros. Entonces, todos los cambios siempre generan un nuevo aire, en términos perceptuales, en términos cognitivos, de reputación pública. Todo lo que signifique cambio genera siempre en la percepción de los ciudadanos una renovación y un aire nuevo y fresco, ¿sí? Pero vamos a ver si de fondo eso sí, efectivamente significa una transformación, que es lo que yo creo que no va a suceder de fondo, a menos que el proceso de paz avance significativamente. Si el proceso de paz no avanza significativamente, usted puede cambiar a todo el gabinete y no va a pasar nada, porque el problema de reputación pública del gobierno nacional se ha centrado en el proceso de paz y ha derivado en dinámicas económicas y dinámicas socioeconómicas y mineroenergéticas. ¿Por qué? Porque se concentró en el tema de la paz y se olvidó del resto. Entonces, en el momento que de pronto el tema de la paz vuelva a funcionarles, y vuelva a tener algún tipo de impulso y vuelva a verse bien reputado, el resto de temas, a pesar de seguir rezagados, van a poder ya tener un promedio o una curva positiva. Hablando de la imagen y los cambios que ha tenido Colombia constantemente en los últimos días, quiero consultarle a usted qué opinión le merece la terna que propuso el presidente Santos para fiscal general de la Nación. Pues la terna, primero que todo, hay que arrancar por el tema de la terna. La terna fue una mentira en términos del proceso meritocrático que supuestamente se quiso implantar. De meritocrático no tuvo nada, ¿sí? La terna es una terna cantada. Quizá la persona de la terna que no estuvo en la terna, que entre comillas todos suponíamos que iba a estar allí, es el actual vicefiscal, el doctor Perdomo. Quizá la única, entre comillas, sorpresa fue esa, que no estuviese el vicefiscal Perdomo, dada el juego que tuvo César Gaviria, que siempre ha tenido en el gobierno nacional y que se esperaba que con Perdomo continuara. Entonces, pues digamos, arrancando que pues por la terna no hubo mucha sorpresa. Ahora bien, ya con esta realidad, el buen jugador de póker que es el presidente Santos, que con sello gana y con cara también gana, es muy posible que la terna se incline a Yesid Reyes o a la doctora Mónica. ¿Por qué? Porque las últimas jugadas que yo he evidenciado es que Néstor Humberto, fue una obligatoriedad para el presidente, pero la llegada de Néstor Humberto, a pesar de que es el candidato del presidente, se puede estar fracturando en este momento, puede estarse debilitando la entrada de Néstor Humberto a ser fiscal, porque la presión mediática y la presión política por no haber incluido a Perdomo, por, entre comillas, el descontento del Partido Liberal por el nuevo gabinete, pueden hacer que la Corte no se vea tan influenciada como en algún momento el presidente Santos lo ha tenido en cuenta o ha pensado o ha querido tener en cuenta para que Néstor Humberto sea el fiscal. En resumen, el fiscal iba a ser Néstor Humberto, a mi modo de ver, el fiscal iba a ser Néstor Humberto sí o sí, estaba jugado, la terna se presenta con fiscal y nombre propio, pero con estas nuevas dinámicas y con todo este revuelo alrededor del cambio de gabinete, todas las dinámicas que se están moviendo desde Nueva York con las conversaciones entre César Gaviria, Horacio Serpa, el presidente, y las presiones que se van a venir por la izquierda y la centroizquierda, puede que el tema de Néstor Humberto no le salga al presidente como le ha salido. Sin embargo, como le reitero al principio de mi respuesta, el presidente, por lo que más se ha destacado es por ser un excelente jugador de póker, y con cara gana y con sello también. Y pues tener a Reyes dentro de la terna y tener a la doctora Mónica, que ha estado en el proceso de paz, pues lo hace ganar con sello y ganar con cara. Doctor Arias, dos preguntas para finalizar. Una es, retomando al inicio de esta conversación que usted nos hablaba de, si hablábamos de los cambios políticos, de las rupturas o divisiones que hay dentro de los partidos, de algunos posibles candidatos presidenciales para el 2018. Con estos cambios y estas movidas políticas, ¿a quién podemos vaticinar como candidatos para las elecciones a la presidencia del 2018? Y la pregunta que siempre hacemos a los invitados a este programa es, ¿quién tiene la última palabra en Colombia?
Pues candidatos, que no es un secreto y no hay que ser analista para saberlo, pues está el doctor Germán Vargas Lleras, ha venido construyendo y desarrollando una estructura política o fortaleciendo su estructura política en la costa Caribe. Muy seguramente vendrá Fajardo, y yo alrededor de Fajardo vería figuras tan importantes como Gina Parodi. Me suena mucho al lado de al lado de Fajardo, Gina Parodi. No estoy diciendo que tengan grandes opciones, estoy diciendo que podrían ser los candidatos. El tema de qué tan opcionados puedan ser sería cosa de otra conversación. Por la izquierda colombiana yo veo muy perfilado a Jorge Enrique Robledo. Con esta nueva jugada de Clara López no la descarto, pero pues obviamente ella tendrá que, a menos que no sea expulsada de la colectividad, cosa que dudo, no creo que la vayan a expulsar del Polo Democrático por aceptar el ministerio, lo dudo muchísimo. Entraría a jugarse la candidatura con Robledo, y creo que por el Centro Democrático, digamos que la cosa está mucho más compleja. No estoy tan seguro quién podría llegar a ser el candidato del Centro Democrático, está por verse. Digamos, yo no descarto que en algún momento lancen un candidato que termine generando una coalición en una segunda vuelta o en un proceso más adelantado de la dinámica electoral con el Germán Vargas Lleras, dada la cercanía ideológica que siempre ha mantenido el vicepresidente y la cercanía que han tenido los dos, entre presidente y Germán Vargas Lleras. Entonces, además de los ya mencionados, yo creo que faltaría un candidato puro del presidente. Algunos dicen que podría ser Mauricio Cárdenas, yo no estoy tan seguro, pero o es Mauricio Cárdenas o es el exministro Pinzón, que es de la entraña del presidente y se está aún en la embajada de Washington haciendo un muy buen papel. ¿Y quién tiene la última palabra en Colombia? Yo creo que en este momento la última palabra, aunque uno no lo crea, la está teniendo el presidente Uribe. Doctor Arias, muchísimas gracias por habernos acompañado a esa hora de la mañana. Siempre los micrófonos abiertos en esta su casa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, qué interesante las tres posiciones que tuvimos hoy en el programa, ¿no? Desde la visión de un político empedernido y un político apasionado como el doctor Robledo, desde la visión de la doctora Lozano y desde este analista que nos hace un esbozo de los posibles candidatos presidenciales para el 2018 con algunas sorpresas que pueden ser. Miren, no es tan lejano también ver en el cambio ministerial un apoyo que venga de la paz con sectores que traen unos votos. Y esos sectores que traen unos votos también van a ayudar para las próximas elecciones de los 2 años que se están pensando. Es decir, a veces no solamente se está pensando en los ministerios, sino se está pensando en las presidenciales del 2018. Entonces, detrás de este conjunto, pues miremos más adelante quién tiene la última palabra, quiénes ganan, quiénes pierden, pero especialmente que los colombianos tengan a ministros intachables, ministros que en realidad hagan unas buenas carteras, que no sean los ministros que se les da un presupuesto, se pierde la mitad, la otra quién sabe a dónde fue a parar. Ahorita con el recurso de los recursos del PAE, de la alimentación escolar, que la doctora Cristina Plazas no aparece por ningún lado, la ministra Gina Parodi tampoco sabe qué hacer, le quieren endilgar estos problemas a algunos gobernadores, a algunos alcaldes. Ahora los gobernadores y alcaldes quieren que el PAE se ha devuelto para el gobierno nacional. Eso en realidad hay una confusión de absolutamente todo, pero lo que los colombianos necesitamos es eso, que haya una mejor organización por parte del gobierno y que no solamente los dirigentes políticos caminen solos, sino que todos caminen de la mano para un pro de una Colombia que necesita una organización realmente justa. Y así como dices, Ronald, pues los colombianos tienen que reconocer todas las funciones de los gabinetes, de los dirigentes que están en este momento, para poder dar un punto de vista y reconocer qué es lo que ellos pueden hacer y qué mejoras pueden hacerle a nuestro país. Bueno, aunque los tres invitados nos dan poca esperanza de que hayan cambios en Colombia. Nos dicen, los tres concuerdan que Colombia seguirá en el mismo rumbo porque los nuevos ministros seguirán el proyecto y ejecutarán las políticas que el presidente Santos planteó y tiene planteadas para Colombia hasta el final de su periodo. Ese es un problema muy grande porque se acercan las presidenciales, de lo que hemos venido hablando, y escogió una terna que viene elegida por el voto popular, es decir, que los ciudadanos salen y votan por esas personas. Así es un poco difícil de creer de que esta persona va a venir a hacer una buena cartera, sino que está pensando en cómo favorecer con sus votos, ya sea al plebiscito, ya sea al próximo candidato
presidencial o a la persona que esté de turno para que le ayude con su mermelada a mantener su puesto dentro del partido que está ocupando. Así es, Ronald, pero bueno, toca esperar a ver qué sigue pasando en Colombia y cómo sigue evolucionando el país para bien o en oposición a las políticas y a las ejecuciones que se hacen desde el gobierno, a los distintos sectores de Colombia, a las distintas regiones y a los distintos planes de gobierno que tiene. Le soy sincero, mire, a mí en que la doctora Clara López haya aceptado el puesto como ministra de Trabajo no se me hace extraño. Y muchos de los que están discrepando le puedo asegurar que les hubiesen llamado y hubiesen sido los primeros en salir a decirle al presidente Juan Manuel Santos sí para ocupar cada una de esas carteras. Dentro de esta terna de ministros, a quienes más se les entregaron ministerios fueron a los liberales, pero de una u otra manera siguen en discusión con el gobierno, lo que es el doctor César Gaviria, doctor Horacio Serpa, con el doctor Juan Manuel Santos, porque simplemente no les incluyeron dentro de la terna de fiscal al doctor Jorge Perdomo. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas sonrocadas y de castigo una carita angelical. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas sonrocadas y de castigo una carita angelical. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar. En Uniminuto Radio enlazamos con las palabras. La última palabra. Después
después de toda esta mirada sobre qué está pasando con los ministerios, qué está pasando con la terna fiscal, pues miremos qué está pasando con la cultura, qué está pasando desde los pueblos indígenas. Pero ¿qué más experto para saber qué está pasando desde los pueblos indígenas con Milton Piranga? Milton, muy buenos días. Buenos días. Milton, los colombianos y nuestros oyentes yo creo que se estarán preguntando cómo funciona o cómo es la organización de una comunidad indígena, de un pueblo indígena. ¿Tienen ministros? ¿No tienen ministros? ¿Tienen fiscales? ¿No tienen fiscales? ¿Cómo funciona políticamente una comunidad o una tribu indígena? Bueno, primero que todo, gracias por permitir de nuevo hablar de este tema tan importante, fundamental, sobre todo cuando estamos hablando representatividad o institucionalidad de una forma legal y cultural desde la práctica de los pueblos indígenas. Cuando estamos hablando de las acciones puntuales, organizativas, proyecciones de los pueblos indígenas en tema política, vamos a tocar dos puntos claves. Primero, cuando hay una representación colectivo y representación legal e institucional, estamos hablando ya de procesos organizativos internos. Ahí tiene su dinámica, ahí se eligen, ahí juega a democracia, hay unos pasos, hay unos criterios para escoger, también orientar que esos nuevos directivos, esos nuevos personajes que llegue a ocupar tiene que cumplir, como nosotros decimos aquí, mandato, así como todos los ministros del gobierno, tiene su agenda, tiene su representatividad, también sus proyecciones. Es en cuanto a la representación política organizativa. Y ya cuando hablamos otro tema puntual clave, esto es fundamental para la reivindicación, fortalecimiento cultural, identidad desde la visión de los pueblos indígenas. Ahí estamos hablando la autoridad tradicional, es una política representativa, pero ya desde el punto de vista espiritual, sobre todo estos conocimientos, esta representatividad viene de generación a generación. Es decir, aquí no se elige el pueblo, sino espíritu, la orientación de los mayores. Aquí se da ese legado para que la gente, para que el pueblo tengan esos derechos y de esa manera esa persona defiende de manera visible e invisible, pero desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Milton, estas decisiones que ustedes toman ya vienen estructuradas desde hace años o ¿hace cuánto comenzó? Bueno, hay que entender, en Colombia somos 102 pueblos indígenas, tenemos una representación, digamos, de acuerdo a la dinámica cultural regional, tenemos esta instancia de la representatividad. Pero cuando estamos hablando de la Constitución, como estamos hablando de un Estado social del derecho, estamos hablando a partir de la Constitución de 1991. Ahí tiene un sistema de gobierno acorde de lo que plantea el gobierno, porque los pueblos indígenas no somos ajenos a estas dinámicas culturales, económicas, políticas del Estado colombiano. Pero ya vemos si hablamos de una reivindicación de la existencia de sus conocimientos milenarios y de la práctica ancestral, estamos hablando de otro contexto. Ahí donde tiene que ver jugar un papel importante de los chamanes, los mayores, los sabios, los hermanos de la Sierra en Nevada Santa Marta dice los mamos. Es decir, los chamanes son los que guían, no el pueblo, no la ley del gobierno creado del mismos hombres, sino nosotros cuando hablamos de este tema estamos hablando, vamos a cumplir ley de origen, ley natural, es decir, el mundo ya está creado, ya está establecido, entonces el hombre lo que tiene que asumir es para defender, para armonizar, sobre todo para defender nuestros territorios. ¿Ustedes cuánto tiempo o cómo hacen para elegir a estos representantes dentro de su comunidad y que estén, digamos, dentro de la mirada del gobierno? Bueno, hoy por hoy, según las dinámicas de los pueblos indígenas, ejercicio de nuestros derechos colectivos especiales, desde la visión territorial, por ejemplo, de lo local a lo nacional, podemos plantear lo local, estamos hablando de los resguardos y las comunidades. Cada comunidad, en caso del pueblo Coreguaj, hablando específicamente del tema de la Amazonía, funcionamos todos los pueblos de esa dinámica y también los restos del país. Un cacique o un curaca es elegido por un año. Ahí se forma, digamos, un cabildo o una instancia de representatividad desde la visión de cada uno de los pueblos. Ya cuando hablamos de una instancia ya regional, a estos primeros instancias eligen por un año. La comunidad también eligen de acuerdo a las características culturales y habilidades para que puedan gestar los proyectos a favor de esa comunidad. Pero ya cuando estamos hablando de caso regional y nacional,
Todos los pueblos indígenas, de acuerdo a nuestras estructuras organizativas y proyecciones orgánicas, tenemos una instancia organizativa. En Colombia son cuatro organizaciones ya más representativas para debatir, para hacer incidencia a favor de los derechos de los pueblos indígenas del país. Primero estamos hablando de Organización Nacional Indígena Colombia UNIC, una instancia donde representa y proyecta de acuerdo a la proyección mandatos de estos pueblos. También otra organización que se llama OPIAC, que tiene un periodo de 4 años. Ahí se reúnen todos los dirigentes, todos los sabios, todos los mayores para definir cuál va a ser, 4 años de periodo de la gobernanza para beneficio de los pueblos indígenas. Entonces ahí estamos jugando de lo local, regional y nacional, de acuerdo a los criterios de las instancias organizativas. ¿Tienen algunos rasgos representativos para este personaje que los va a dirigir dentro de su comunidad? Pues en este campo, cuando estamos hablando del uso de derecho constitucional, de capacidad, ya aquí estamos refiriendo también, una persona debe ser preparado política, cultural, académicamente, porque aquí no vamos a hablar de un derecho de un solo personaje, sino derechos de los pueblos indígenas, debe conocer las leyes a favor de los pueblos indígenas. Entonces aquí vale la pena también prepararse y de esa manera defiende los derechos de los pueblos indígenas. También los pueblos indígenas, hoy, por la ganancia de la constitución indígena en Colombia, tenemos participación política electoral. Eso también es otra incidencia, pero ya desde el Congreso se gesta, trabaja y proyecta a favor de los pueblos indígenas. Ya estamos hablando aquí de votos populares. Es más, el expersonero de Bogotá hacía parte de una tribu indígena. ¿Cómo hizo para él llegar a representar o a ostentar este cargo tan importante siendo miembro de un grupo indígena? Pues hace rato estábamos escuchando la dinámica de cada uno de los ministerios, cada uno de los personajes, cada uno de los partidos políticos. Es así también juegan los pueblos indígenas. Muchos son buenos líderes, muchos llegan a ocupar cargos importantes dentro de la institución colombiana, pero eso no quiere decir, cuando un indígena está en cargo tan importante, no quiere decir que está representando a todos los pueblos indígenas de Colombia, sino que también hay una incidencia política del Estado según su capacidad de formación académica y mucha influencia. Entonces, cuando hablan de los pueblos indígenas, cargos muchas veces que están representando a los pueblos indígenas, resulta que la dinámica de los pueblos indígenas muchas veces no es en ese sentimiento, ese pensamiento, sino que esta persona llega de acuerdo a sus, sueños, proyección también. En este caso del personero, obviamente, primeros pasos cuando se llegó al cargo como constituyente, fue el primer constituyente de los pueblos indígenas, avalaron procesos de organizaciones indígenas, porque es un abogado preparado, trabajó con la Organización Nacional Indígena. Ya cuando termina, él también ocupó otro espacio importante con su relación, con sus alianzas de las instituciones, es decir, avales, como tú decías, respaldo de una instancia de los gobernantes del país. Ese aliento, entonces ahí llega al personaje de Bogotá, pero no a nombre de los pueblos indígenas. Ya cuando una vez que termine este personaje, se sale de procesos internos de los pueblos indígenas. Como es preparado, como tiene conocimiento, entonces ya trabaja independiente, no la decisión, el mandato de los pueblos indígenas. Para los colombianos, el ente más importante y quien es el que manda es el presidente de la República. Para una comunidad indígena, ¿quién es el que lleva y toma las decisiones para esa comunidad? Nosotros los pueblos indígenas, cuando estamos hablando de los derechos, siempre partimos de lo colectivo, no de lo individual, no de la persona. Aquí nadie manda, aquí hay un mandato natural, hay un mandato de la colectividad, hay un mandato del pueblo, hay un mandato de la comunidad. Entonces los líderes o representantes son los que van a ejecutar, coordinar, entender bajo el mandato de la comunidad. Y la participación de las mujeres. Vemos que en la terna del fiscal hubo una mujer que fue la doctora Mónica Cifuentes. Dentro de los pueblos indígenas, ¿qué tan fuerte es la participación de una mujer? En este momento, pues todo proceso como Colombia y el mundo, hoy por hoy, en este escenario es clave, representación organizativa institucional, mujer hoy por hoy, pues gracias a su capacidad, su integralidad académica, se van escalando también lentamente, porque las mujeres desde el punto de vista cultural es clave. Muchas veces las mujeres en ese contexto cultural son las que tienen mayor valor y son las que tienen orientación
colectiva, porque la mujer es la que gesta, la que orienta, la mujer es semilla de la comunidad y la mujer la que genera la vida. Entonces, en ese contexto no hay una discusión, pero ya cuando hablas de la representatividad, de acuerdo a su pueblo, de acuerdo a su dinámica regional, también se gesta, se gana ese espacio. Por ejemplo, en Colombia, las mujeres hoy por hoy, la que toma decisión en tema orgánica e institucional, en caso de la Guayú, son las mujeres. Milton, dentro de este cabildo, dentro de estas personas que dirigen a la comunidad, ¿quién tiene la última palabra? El pueblo, la comunidad. En Uniminuto Radio somos cultura. La última palabra. Durante el transcurso del programa hemos hablado de aspectos, mejoras y cambios que se le deben dar a nuestro país. Por esta razón, quiero compartir con ustedes este ritmo tan representativo de Colombia como es la cumbia, que al pasar de los años se ha vuelto una identidad ante el mundo. Y bueno, compañeros, quiero que en una palabra me den el significado de cumbia. Walter. Colombia. Ronald. Nuestra identidad, nuestras raíces. Para mí, la palabra cumbia es diversidad, pero su significado en especial es un ritmo y una danza folclórica, característica de la región del Caribe colombiana, que refleja nuestra riqueza rítmica y cultural del país. Pero en esta sección les quiero dar 4 tips para que puedan reconocer y conocer un poco más de la cumbia colombiana. Se originó en la costa Caribe en los tiempos de la colonia. Esta es una danza de fusión de 3 culturas, la africana, la indígena y la española, que se combinaron para convertirse en la expresión coreográfica y musical más representativa del país. También, tradicionalmente, la cumbia se baila en parejas. Para ustedes, ¿cuál es el traje típico de la cumbia, Walter? Yo creo que no hay nada más representativo para la cumbia que una pollera. Unas alpargatas. Y también un pantalón negro, creería yo, con una camisa blanca. Ronald, estás equivocado, porque el vestuario del hombre es todo blanco. Entonces, pantalón y camisa blanca. Sí, señor, con alpargatas para que sea identificado por la cultura caribeña. ¿Se utilizaría también esa llamada valletilla que ponen en el cuello? Sí. Exacto. Listo. Sí, la valletilla roja. ¿Y cuáles son los instrumentos más representativos de la cumbia? La gaita. Yo creería que algo de cuerda. El tambor también. Algo que refleje y que dé una identidad de nuestro país ante todo el mundo, pero también se han incorporado diferentes instrumentos como el bajo electrónico, la trompeta, las congas y el acordeón para que le den una mejor armonía a nuestra cumbia colombiana. Y bueno, ustedes, ¿qué canciones recuerdan de cumbia? Yo no conozco mucho de cumbias, pero la música colombiana me gusta mucho y no sé si esta sea una cumbia. ¿A quién engañas, abuelo? Es más como una canción de música colombiana. Esta es una canción de música colombiana, Ronald. Cumbia, yo diría que es, y voy a nombrar porque es la que recuerdo en ese momento, Cumbia para el Mar o Cumbia del Mar, como es con la canción que iniciamos el programa. Sí, tienes toda la razón. Bueno, y pues algunas canciones representativas pueden ser La Piragua, que es del maestro José Barros, que es del Caribe colombiano, del Magdalena. Era La Piragua de Guillermo Cubillo. Esa es. También la cumbia cienaguera o El Pescador. Pero de esta manera quiero deleitarlos con esta hermosa canción, insignia de nuestro país en los festivales y eventos internacionales, como lo es La Pollera Colorada. ¿Quién no ha bailado esa canción? El que no haya bailado esa cumbia no es colombiano. Yo lo he bailado, bueno, no en el colegio porque estudié en el seminario, pero no para ser sacerdote, sino en el colegio seminario, pero en las reuniones o en los eventos sociales sí he tenido el grato placer de escucharlo, de bailarlo y de cantarla con toda la alegría, porque es un orgullo nuestra música colombiana, porque es un orgullo ser colombiano, y esta es de una de esas canciones que le llegan a uno al alma. Bueno, yo bailé cumbia en mi colegio porque, bueno, soy del departamento del Huila y allí participaba en el grupo de danza folclórica de mi colegio. Entonces, además de bailar el bambuco, el sanjuanero, la cumbia era una forma de soltar la cadera. Así es. Y pues con esta canción, La Pollera Colorada, de uno de los mejores compositores que tuvo Colombia, como lo fue Wilson Copera, escuchemos un poco. Ay,
quiero decir a nuestros oyentes que Sonia y Walter se deleitaron bailando La Pollera Colorada. Esta es una muy buena canción y yo sé que más de uno en la casa aplaudió, la cantó con alegría, porque esto es ser colombiano. Yo creo que lo más bonito que nosotros tenemos y debemos tener siempre es sentir ese orgullo de ser colombianos, de ser patriotas y sentirnos identificados con lo que es nuestra música colombiana. Claro que sí, Ronald, y es súper importante llevar claro eso, digamos, dentro de nuestra identidad, como esas características culturales que nos identifican como colombianos y que llevan dentro de su melodía, dentro de su letra, una parte de lo que somos. Mire, y es más, lastimosamente los colombianos a veces no sé qué nos pasa, como que nos diese pena cantar lo que ha sido escrito por nuestros abuelos, lo que ha sido escrito por nuestros antepasados, y es esta hermosa música colombiana. Es muy raro ahora, yo me acuerdo, no sé si ustedes, sus abuelos, ustedes cuando llegaban a su casa, lo recibían con música colombiana y la cantaban como el himno de Colombia. Hoy en día a la gente le da esta pena cantar con honor y con alegría lo que es también el himno de Colombia. Bueno, y para terminar, la última palabra, porque ya se nos está agotando el tiempo. Ronald, en 140 caracteres. Esta semana Twitter tuvo un gran movimiento con el tema de los ministros, pero especialmente de la doctora Clara López, que es la nueva ministra de Trabajo, y el doctor Jorge Eduardo Londoño, quien es el nuevo ministro de Justicia. Pero ¿por qué especialmente aduzco a estas dos personas? Porque las colectividades de la Alianza Verde y del Partido Polo Democrático salieron a discrepar sobre la elección de estos dos personajes, de estos dos nuevos ministros, porque simplemente, como son un gobierno de oposición, no querían aceptar ningún ministerio. Entonces salió el doctor Jorge Robledo a dar sus discrepancias, la doctora Clara López a decir que tenía muchísimo cariño por su partido, pero que tiene mayor cariño por los colombianos. La doctora Claudia López salió a discrepar al doctor Londoño y a decirle al doctor Juan Manuel Santos que el doctor Londoño no hace parte de la Alianza Verde. Entonces, esta semana hubo una gran puja de poderes y una gran discrepancia concerniente a los ministerios. Yo le tengo dos, Ronald. ¿Cuál es? Uno que dice Peñalosa y Samuel son la misma cosa. Y el otro que dice, y que me parece súper importante para tenerlo, además de una tendencia en Twitter, tenerlo claro, digamos, en las distintas universidades, que es Universidad Territorio de Paz. Mire, a lo que pasó en toda esta feria del libro con el problema del youtuber, yo creo que los tiempos van cambiando y hay diferentes públicos. Qué bueno que esta vez haya venido a Colombia un youtuber, qué bueno que se siga con la tradición de la feria del libro, pero que todo sea para aportarnos a una cultura. Hay diferentes clases de públicos, pero lo que no podemos cambiar es que las cosas están cambiando y que los youtubers están teniendo una gran influencia, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del país, porque también están viniendo grandes youtubers reconocidos mundialmente. Claro, para venir a hablar con la gente, y eso los está llenando también de una cultura de una u otra manera. Yo creo que forman una cultura y forman, digamos, una identidad dentro de los jóvenes y dentro de estos nichos que son nativos digitales, que lo podríamos llamar. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener respeto, orden y cultura ante todo. Y así damos final a la última palabra, no sin antes agradecer por el tiempo que nos han regalado. Yo no puedo dejar que Walter termine sin siempre decirle en este espacio a nuestros secuestrados que les mandamos un abrazo a ellos, a las familias de los secuestrados, y que Colombia los sigue esperando acá. Señores secuestrados, no los olvidamos y Uniminuto los lleva presente. Los esperamos el próximo domingo aquí en La Última Palabra. Armonía. Esperanza. Diferencias. Política. Diversidad.
Hasta aquí, la última palabra.